Notables. El voleibol es una contienda noble, donde 6 jugadores luchan incansablemente en la cancha, entre saques, pases y bloqueos para conseguir la puntuación ganadora. Los coqueteos con este deporte comienzan desde la escuela, y muchos han sido quienes bajo este manto han conquistado glorias significativas para nuestro país. Uno de los emblemas del voleibol venezolano es Vicente Pastor, quien ha representado a Venezuela con tesón y dedicación desde muy joven. Yo empecé el ajedrez porque mi papá era extranjero y fue lo que empezó a enseñarme. No jugaba béisbol, entonces no pude practicar ese deporte nacional, ¿no? Comenzamos a hacer juegos entre nosotros mismos y a medida que fui mejorando, como cuando uno es niño, uno es como una esponja, asimila mucho más rápido que los adultos, y un momento que empecé a ganarle a mi papá. Y empezó a llevarme a diferentes sitios. Eso fue hasta sexto grado. Cuando pasé a primer año de bachillerato, empezaron a educación física y ahí fue donde conocí el voleibol. Y fue como amor a primera vista. Entonces era como un juego donde uno es individualizado, donde uno prácticamente pelea contra uno mismo y contra un solo rival que tienes al frente, mientras que en el voleibol tú te relacionas con mucha gente, es como un poco más, es más divertido, pues. Y bueno, poco a poco fui cambiando, seguí jugando ajedrez hasta que un momento que me dediqué más al voleibol, porque ya comenzaron los retos. Por supuesto, el ajedrez me sirvió como para las estrategias, para esa lucha que hace el ajedrecista de que estás callado, estás peleando con el otro, lo estás insultando, pero estás callado, mientras que aquí puedes exteriorizar muchas cosas. Entonces, bueno, aproveché, por lo menos cuando decían que yo no servía para nada, entonces, porque fue así. La cosa empezó del nivel más bajo, donde tú dices, no sirve, no volea, ¿no? Y mi fiebre por sí seguir jugando voleibol. Y fue una lucha hasta que por fin, bueno, logré el nivel necesario. Pero al principio mira, ¿qué haces aquí? Tú no sabes jugar. Pero siempre las estrellas tienden a faltar a los juegos muchas veces porque se desvían, ¿no? Y en una de esas yo aproveché de jugar cuando le tocaba jugar a otra persona. Por supuesto, si el equipo ganó, no hay problema, pero si perdió me echaban la culpa a mí o a otro compañero que también de pronto entró a jugar. O sea, en principio fue eso. Yo tenía un amigo que era uno de los mejores jugadores del liceo y yo era un cerebrito, entonces intercambiábamos conocimientos en algunas materias, matemáticas, inglés, y él me ayudaba en el voleibol. En ese intercambio fue que logré poco a poco, trabajando más duro, bueno, nivelarme en lo que es el voleibol en ese momento. Vicente Pastor nació el 8 de noviembre de 1953 en La Guaira. A los 4 años, su familia se traslada a vivir en la comunidad de Catia, en la ciudad capital, y descubre su amor por el voleibol cuando cursaba el 7º año en el Liceo Mariano Picón Salas de Petare. Es un camino largo, ¿no? O sea, primero tuve la suerte de tener un jefe de departamento de educación física en el liceo que era un enamorado del deporte, inclusive todavía tenemos contacto, y él está inclusive chequeando la carrera de Grevis Vázquez o la de Chenique a través de internet. Él fue director de deporte, inclusive del Distrito Federal, se llama Alberto Alvarado. Y bueno, él se las manejó para que sacaras equipo de voleibol, de baloncesto, de gimnasia. O sea, el ambiente deportivo en el liceo fue muy propicio. Y él sacrificó tardes libres, sábados, su vehículo, todas esas cosas para motivar mucho a la gente. Y mucha gente llegó lejos por ese sacrificio personal, ¿no? Una vez ahí, bueno, comenzamos a ir a Parque Miranda. En Parque Miranda a veces se asomaban en algunos entrenamientos para los campeonatos nacionales esos jugadores que estaban en la selección nacional pero que pertenecían a diferentes delegaciones, ya sea Miranda Distrito. Eso fue como
una motivación adicional ver a esa gente y perseguirla. Yo vi el suramericano aquí en Caracas en el 69, yo era un niño, yo cuando llegué al juego, más o menos donde está el ICFA, ya no había paso para los carros. Imagínate lo que gustaba el voleibol en ese tiempo. Y yo me tuve que venir caminando desde el ICFA hasta aquí, y cuando llegué, bueno, la puerta estaba cerrada, no cabía un alma, no había, yo era un niño que quería ver el juego. Entonces, de ese por el ajedrez, me ideé rápidamente una estrategia y le dije a las peruanas que yo le podía cargar el agua. Y les llevé el agua y pasé y pude ver mi juego. Eso fue lo que se me ocurrió en ese momento. Pasó cierto tiempo y esas peruanas me las conseguí ya en los bolivarianos y les eché el cuento, y entonces se rieron porque les pareció gracioso ver que esa persona que les cargó el agua posteriormente era un compañero más en un intercambio internacional como los bolivarianos. Vicente Pastor perteneció orgullosamente a la Selección Nacional de Venezuela en la especialidad de voleibol desde 1973 hasta 1990. 17 años de historias y anécdotas. Anécdotas muchas, ¿no? Hubo en el 74, estábamos muchachos, también el pelo largo porque era la moda, ¿no? Parecíamos futbolistas ahí, entonces me veo ahora y digo, bueno, así yo creo que ninguna muchacha se iba a fijar en mí con esa facha, pero en ese momento estaba de moda, ¿no? Cuando coincidimos los campeonatos mundiales femenino y masculino, la selección femenina de Estados Unidos, había muchas jugadoras que eran jóvenes también. Y nosotros, bueno, nos burlamos por el inglés ese que sale en la propaganda por ahí, que online. Y bueno, pero nosotros lo que hacíamos era hablar lo básico para comunicarnos con ella. Bueno, y hubo 3 muchachos y 3 chicas de mi equipo, yo estaba metido en ese lío, que bueno, hicimos una buena relación con el femenino de Estados Unidos. Sin embargo, en el mismo hotel estaban los italianos. Son altos, los italianos bien elegantes, porque somos europeas, con sobre todo, entonces estaban muy sobrados, ellos estaban sobrados. Y nos conseguimos con la situación de que, hablando con las chicas, uno de los italianos se metió en el medio de los dos, como para decir, tú no existes y yo soy el importante. Entonces dice, bueno, este es un galán y no quiere quitar a las chicas, ¿no? Lo malo, y a veces incomprensible, los muchachos nos prefirieron a nosotros que a ellos, que estaban, bueno, bien cuidaditos, muchachos bien elegantes. Durante el juego, el enfrentamiento Italia-Venezuela, se consideró el mejor juego del Mundial. Entonces yo dije, porque cuando tú estás rematando los 5 o los 10 minutos de ataque, siempre por cortesía tú rematas hacia el lado contrario donde está la gente para no pegarle la pelota. Ellos rematan hacia la línea, nosotros hacia la línea, ese es lo usual. Pero ese día los italianos estaban rematando casi encima de nosotros. El capitán, que era más fiero, Agustín, dice, ¿qué está pasando aquí? Están rematando hacia nosotros, no, vamos a rematar para allá. Y un momento que el ritual de los 10 minutos terminó con nosotros con el balón agarrado en la mano, con el puño, persiguiendo por encima de la malla de los italianos y ellos a nosotros. O sea, así como una guerra de gallitos. Entonces decía que todo eso pasó, el juego fue el 5-6, máximo, todo, aquella fiereza, todo por, como decir, por el motivo más antiguo, que es el amor de una mujer. Entonces, toda esa guerra fue por eso. Entonces fue una anécdota bien bonita porque fue catalogado el mejor juego del Mundial. Perdimos 5 tiempos. Les quitamos a las chicas nada más. Vicente Pastor participó en 3 Juegos Bolivarianos, 4 Centroamericanos, 8 Suramericanos y tuvo una participación histórica para Venezuela al haber estado en 5 campeonatos mundiales. En México, 74. En Italia, 78. Después fuimos a Argentina en el 82. Ese año coincidió con el problema de las Malvinas. Y como Venezuela tuvo cierto apoyo a la causa argentina, entonces fui muy bien recibido en ese momento en Argentina, con muestras de cariño por el público. Después en el 86 fuimos a Francia, que era la tierra donde nació mi padre. Tuve la oportunidad de respirar por lo menos ese aire, ver la torre, el Arco del Triunfo, todas esas cosas. Y finalmente en el 90 tocó en el Mundial en Brasil. Entonces fuimos a un clasificatorio que era el suramericano, pasamos, entonces tuve la oportunidad de ir a Brasil acompañado por mi hermano, que yo le llevo como 10, 12 años de diferencia, entonces compartimos en el Mundial. Vicente Pastor sigue su trabajo dentro de la cancha como entrenador deportivo y como jugador en la categoría Master T. Sigue representando a Venezuela con la misma pasión y disciplina desde hace ya más de 40 años.
Vicente Pastor se incluye en los registros deportivos venezolanos al participar en 5 campeonatos mundiales y se encuentra a la espera del reconocimiento de los récords Guinness por esta hazaña. Bueno, llegar a 5 mundiales no es fácil, ¿no? Porque hay muchas variables que se toman en cuenta. Una, primero, tu equipo tiene que clasificar en cada una de esos periodos al mundial para poder tener la oportunidad de participar. Lo segundo es no lesionarte en ninguna de esas competencias, estar en los planes del entrenador, porque de pronto cambia el entrenador y dice, no, no te quiero y así tú estás, no, mi filosofía no se comparte y no va. O de pronto que no salga otro jugador en tu propia posición que tenga mejor nivel, que entonces tú digas, bueno, ¿para qué me ayuda este si tengo este más joven o que tiene más perspectiva? Entonces hay muchas cosas. Y lo otro, bueno, el liderazgo. Yo fui una persona que empecé como un obrero y terminé siendo el capitán del equipo por mucho tiempo, y yo creo que una de mi liderazgo se debía sobre todo a que yo no faltaba a los entrenamientos. Yo era el último que abandonaba el barco, no me rendía nunca a pesar de que el rival que tuviésemos. Entonces, esas son cosas que influyen, ¿no? Y también, bueno, que uno estuvo como compartiendo lo que es la parte de aprendizaje como entrenador a medida que iba siendo jugador más experimentado. Ya era un aporte, ya de pronto en los cursos internacionales yo estaba como interviniendo, ya yo estaba preparando físicamente el mismo equipo. O sea, tuve una serie de roles adicionales, pero sobre todo mantenerse, porque generacionalmente iban cambiando y todos mis compañeros que iniciamos se fueron. Entonces yo estaba prácticamente compitiendo con muchachos de 18, 24 años, yo tenía 33 por ahí más o menos, que la ventaja es grande, y el voleibol sobre todo porque se salta mucho y las rodillas sufren mucho. Entonces no es fácil mantenerse en el tiempo, hay que tener la suerte de estar y bueno, tuve la oportunidad de, tanto Marcos Liendo, que tuvo 4 mundiales conmigo, tuvimos la oportunidad de asistir a ese evento. Lamentablemente, bueno, él tuvo otras circunstancias personales, entonces solo pude yo cumplir con ese sueño. En el año 2011, Vicente Pastor comenzó a formar parte del Salón de la Fama del Deporte Venezolano, entre muchos de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. El Salón de la Fama es complejo, ¿no? Porque primero atiende a los atletas, atiende a los periodistas, atiende a los dirigentes, atiende a los entrenadores, o sea que hay muchas formas de que tú puedas destacarte para ser tomado en consideración para el Salón de la Fama. Por supuesto también está la otra parte que es lo mediático. Sabemos que competimos a veces con los atletas profesionales y es una carrera como que bien difícil pelear con Johnny Cecotto, con Andrés Galarraga, cuando uno tiene una cobertura menor por el tipo de deporte que uno practica, ¿no? Lo otro es el comportamiento ciudadano. Yo imagino que uno ha tenido que estar consecuente con una conducta durante muchos años. No es fácil porque todas las tentaciones están por ahí, ¿no? Y a veces uno comete errores y aparece que como que dañas tu vida pública, ¿no? Entonces, todas esas variables, aparte de eso, el grupo que me vio jugar, se supone que son mayores que yo, y es la tendencia que tienen a morir. Pues entonces cuando les toca votar no son las personas que me vieron jugar, sino los que están referidos por. Entonces hay un momento que se pone como bien difícil y tienes que ir sensibilizando y tienes que ir, bueno, sacando la foto y tienes que otras personas que estar comentando. Hubo una especie de movimiento de los atletas, de los amigos, para ir manteniendo lo que es la imagen, porque también tuvimos problemas en ese momento por diferencia con la federación. Eso creo que es algo normal entre atleta y dirigente, ¿no? Y esa generación de nuevas ligas deportivas, en esa generación del voleibol de playa, nosotros tuvimos muchos roces porque participamos en eventos que de pronto no estaban totalmente legalizados. Y bueno, hubo ese problemita, entonces aparentemente se borró un poco la imagen de nosotros porque no estábamos como siguiendo una línea que era la correcta para esas personas. Al final de cuentas, bueno, pasó el tiempo, se dedicaron muchos amigos a mantenernos, como decía, en el tapete, un homenaje por acá, una invitación por allá. Muchas cosas salieron de los amigos. Y posteriormente, bueno, se generaron, vinieron varias televisoras, vinieron varios periódicos deportivos. Y entonces poco a poco empezaron como a desenvolver las cosas. Y es verdad, el muchacho se merece, por lo menos está nominado, ¿no? Entonces, fueron tres nominaciones. La primera estuvo dura, bueno, creo que estaba Antonio Armas y Cecotto, entonces la otra fue Galarraga y otros personajes que también tenían mucha cobertura. Y entonces, bueno, yo dije,
Me voy a quedar tranquilo, no voy a estar pendiente de votación. De hecho, nosotros estuvimos en los Estados Unidos jugando el máster y me llegó la noticia ya, nosotros estábamos tranquilos, o sea, si salí bien y si no, yo estoy conforme con lo que hice. No queda de mi parte tomar, como decir, la decisión de elegir o no a una persona para el Salón de la Fama. Bueno, por supuesto que es una de las cúspides de lo que es un atleta llegar a ese nivel de reconocimiento. Sin embargo, bueno, hay muchos también que están ahí que lo merecen y están afuera, entonces que es como una cuestión un poco subjetiva, ¿no? Pero bueno, sí, bien bonita llegar a ese grupo selecto de personajes que se han destacado en lo deportivo y en lo ciudadano. Después del Mundial de Brasil en la década del 90, se dedicó a su labor de docente, ya como egresado del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, desempeñándose como profesor de educación física. Julio lo es todo. Julio fue amor a primera vista cuando lo conocí, que se supone que yo era gordito, chiquito, y decía, bueno, yo no tengo ninguna opción en este deporte. Sin embargo, bueno, me gustaba y planifiqué en esa época, bueno, si como menos, entreno más, voy a saltar más y puedo alcanzar. La malla me daba como 3 cuadros, la vida altísima. Y decía, oye, la única forma es que yo coma menos, voy a rebajar un poco, voy a saltar más, pero no es que salté más, es que empecé a crecer cuando dejé de comer y empecé a hacer más deporte y me estiré. Debe ser que me desarrollé un poquito más tarde de lo que esperaba, pues mi papá era alto. Pero entonces, bueno, poco a poco fui consiguiendo las cosas. Cada vez que nosotros tenemos una desventaja con respecto a estas generaciones, no solamente desde el punto de vista del apoyo, porque todo el mundo sabe que ahora estás como mucho más cubierto de las necesidades básicas. Nosotros ganamos muchos campeonatos nacionales, como decir, juveniles, de mayores, y muchas gracias, y devuelven el uniforme. Entonces ahora toma una casa, toma un vehículo, o sea, son otras cosas, es otra época, ¿no? Pero muy bonita desde el punto de vista de la entrega de corazón, del arraigo a la camiseta, ¿no? Entonces, cada vez que lograba algún objetivo, había una persona que decía, bueno, pero tú no, hasta aquí llegaste, no tienes más nada. Entonces yo me planteaba cada vez un reto mayor, y por supuesto siempre estuve en el norte, pertenecer a la selección nacional. Ese era el norte, me imagino que es el sueño de todo niño quiere ser Grandes Ligas, yo quería ser un voleibolista de la selección nacional. Y mi papá era fanático, a pesar de que él no era voleibolista, pero él se me acompañaba y se llevaba la medida para el trabajo. Y recuerdo que el Campeonato Nacional en Caracas estuvo tan lleno el gimnasio del Gastón Portillo que hasta la puerta la estaban rompiendo para entrar porque vendieron las entradas, ya no vendemos más. Y abrieron a la fuerza y se metió, la gente estaba sentada prácticamente en la cancha en ese Campeonato Nacional. En la final Miranda Distrito, y jugué con Miranda. Y ahí tú puedas percibir el amor que tenía la gente, y eso es lo que te gusta, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, bueno, que quiere jugar básquet porque todo el mundo llena el gimnasio, los gritos, el apoyo, lo que sea, pero siente que a la gente le gusta la actividad. Entonces, bueno, estamos como reactivando el voleibol. Entonces, claro, eso sirve porque las personas que terminaron de jugar dicen, bueno, ya a los 30 años ya se acabó el voleibol para mí, ahora me dedico a cualquier actividad que no sea el deporte. Pero ahora ven que hay un después. Después porque puedo jugar máster, entonces todos los campeonatos máster han aumentado en cantidad de jugadores, todas las categorías se han ido acercando. Al principio máster era 35 años, ya máster está en 50, 55 años, o sea que hemos motivado a mucha gente con nuestro deporte. Y bueno, yo soy uno de los banderas de esa fundación Venezuela 50, que prácticamente todos fuimos jugadores de la selección nacional en una época y que seguimos participando y dando granitos de arena en lo que es el voleibol organizacional, lo que es el voleibol recreacional y lo que es el voleibol a través del tiempo, ¿no? Las enseñanzas que le han dejado sus años dentro de las canchas las sigue poniendo en práctica fuera de ellas, tales como la puntualidad y la responsabilidad que ha querido transmitir a sus hijos Dayana y Vincent. Ya regresamos. Vicente Pastor se desempeña como entrenador deportivo del voleibol masculino de la Academia Militar Bolivariana desde 1986 y actualmente está culminando la maestría de actividad física en las comunidades con el fin de que los jóvenes tengan la oportunidad de practicar este deporte. En perspectiva. Las personas que ha encontrado gracias al deporte forman ahora parte de su vida como amigos entrañables. Y por supuesto, aún siguen compartiendo con él la pasión por el voleibol. Vicente, en el caso mío yo lo conocía
hace muchos años cuando empecé a jugar voleibol. Nunca lo había visto, pero su nombre era renombrado. Oye, Vicente Pastor, Vicente Pastor. Por ejemplo, uno remataba, hacía un buen remate en un juego y el compañero decía, oye, ¿te parece a Vicente Pastor? Y eso era un realce para uno, y parecerme a Vicente Pastor. En realidad lo conocí cuando ingresé a la UPL, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el IPC, en esa época era el Pedagógico de Caracas. Y me impactó tanto, oye, está con mi ídolo, por decirlo de una forma. Y en el mismo sitio con él, porque él antes de ser entrenador, él fue jugador. Había otro entrenador anteriormente y él asistía a los entrenamientos conjuntamente con nosotros. Estar al lado de esa persona que es muy nombrada, con todos esos logros dentro del deporte. Y después posteriormente fue mi entrenador. Oye, algo maravilloso, estupendo. Y no tanto eso, sino la forma de dirigir a Vicente, la pedagogía, la forma de tratar a los atletas. Nosotros vivimos de una etapa en donde esos aspectos pedagógicos no se tomaban muy en cuenta. Nosotros vivimos la etapa, por decirlo así, la etapa grotesca del deporte. Y si tú lo hacías mal, te gritaban. Si lo volvías a hacer mal, te sacaban. Viví esa experiencia con Vicente de esa forma de dirigir tan pedagógica. Es totalmente un contraste y muy importante. Bueno, Vicente Pastor, dentro del deporte y dentro de la especialidad deportiva, que es la especialidad de voleibol, es un ícono a nivel nacional. Ha tenido demasiados logros y mucha gente habla de los que son los logros de Vicente Pastor dentro del voleibol, como es los 5 mundiales, única persona en el mundo que tiene 5 mundiales. Todavía no se ha incluido en el libro Guinness. Vamos a ver si hacemos una programación, por así decirlo, para ver si llegamos a ese logro de incluirlo en el libro Guinness, como la única persona que tiene 5 mundiales dentro del voleibol en el mundo. Bueno, mira, te voy a decir, el legado de Vicente, lo que pasa es que desafortunadamente es como tú conoces, tienes un tesoro, pero no lo has descubierto. ¿Ok? Y tú sabes que a Vicente le han llegado invitaciones, inclusive de Japón, para que vaya a firmar autógrafos. Oye bien, para que solamente vaya a firmar autógrafos. ¿Ok? Cada vez que yo ando con Vicente, y te voy a contar una anécdota del legado. Una vez nos fuimos una Semana Santa con un equipo de la Academia Militar de Venezuela y no teníamos equipo porque todo el mundo estaba de fiesta. Y me llegó una muchachita de algunos 18 años y me dice, profesor, yo quisiera que no teníamos equipo para foguear al equipo que llevamos, no teníamos nadie. Yo quisiera que usted me haga tomar una foto con el profesor Vicente. Yo, claro que sí, mi niña. Vamos a hacer un trato. Yo no solamente te voy a poner a tomarte una foto con Vicente, sino que te invito a que comas con nosotros. Y ella dijo, ¿pero cuál es el trato? Bueno, consígueme 6 jugadoras más y tú. Y entonces la muchachita dice, oye, sí, me la consiguió la jugadora porque iba a tomarse una foto con Vicente. Y me dio mucha risa porque Vicente dice, oye, José Gregorio, tú me diste tu influencia, sí, te moví a ti. O sea, puse el nombre de Vicente y todo el mundo se movió. Ahora, ¿cuál es el legado real? Mira, Vicente, y pueden buscarlo en cualquier parte del mundo, es el único jugador con los 20 años en una selección, con los mundiales que tiene, pero lo más importante es la humildad que mantiene Vicente. Yo quiero establecer esto. Ahorita cualquier atleta, mira, hay muchos atletas muy, muy buenos. Sin embargo, hay atletas que parece que las ínfulas de grandeza se crecen. Y hay que reconocer, yo por ejemplo, hay otros deportistas que tú puedes hablar de ellos con mucha humildad, pero porque ese es el legado que le vamos a dejar a las generaciones. No solamente ser una persona, un personal grande en la cancha, sino en la vida. Y Vicente realmente es característica de eso. Es característica, ¿por qué? Porque imagínate, todavía Vicente con toda la gloria que tiene, pasó al Salón de la Fama, y sin embargo, tú vas en la calle y ves a Vicente y es cualquiera. Y el profesor lo llama y se sienta a hablar con cualquiera y cualquiera le pide un consejo. Otra cosa que también es digno de admirar, es que en ningún juego que yo sepa, en ningún juego Vicente ha perdido la compostura. Y si de alguna manera ofende a alguna persona, que creo que son muy pocas, Vicente va y le pide disculpas. Y lo hace públicamente, que
que decir me equivoqué es de muy hombre. Y él dice, me equivoqué, disculpa, y las personas que yo he visto lo aceptan con toda, oye, y más bien se crece más la admiración que tiene hacia Vicente. En nuestra sección, en una palabra, conoceremos más de Vicente Pastor. Un jugador. Gibas es el capitán de la selección de Brasil. No es que uno tenga que escoger de pronto un jugador de afuera, porque normalmente hay muy buenos jugadores aquí en Venezuela, sino simplemente por lo que representa en el equipo. Yo he estado viendo últimamente muchos partidos de Brasil para analizarlos y no es el jugador más potente porque ya tiene mucho tiempo jugando, pero sí es el jugador que es como fundamental desde el punto de vista de la motivación, él es el corazón del equipo. Y vi un momento que el líbero le daba golpes así en el pecho, como de esa demostración entre dos jugadores de lo eufórico que están, y él normal, porque era una cuestión normal entre ellos, ¿eh? Y entonces de pronto ese es el voleibol que yo jugué un voleibol mucho más agresivo en cuanto a la motivación entre nosotros mismos, a decirnos cualquier cosa que no nos afectaba en lo más mínimo al salir del partido, ¿eh? Ahora es como mucho más callado, como mucho no me digas nada porque me ofende. Entonces creo que todavía ese voleibol que juega él es parecido más al mío que al voleibol que juega la mayoría. Un entrenador. Han pasado muchos. Ahí está Tien, está Norberto Torres y está Leopoldo Euskadi, que está en Estados Unidos actualmente, que siempre nos comunicamos. Un juego inolvidable. Bueno, hay dos juegos inolvidables. La Copa 40 años, la final contra Brasil, que ganamos en el Gastón Portillo, eso fue los 40 años de la federación, y la final contra Cuba Universitaria, que quedamos campeones centroamericanos, primera vez que se le gana a Cuba. Fueron dos partidos muy bonitos, muy importantes. Un triunfo. Bueno, aparte de esos dos, mi primer campeonato nacional de mayores, porque éramos 3 juveniles. En esa época, los juveniles eran hasta 18 años, actualmente es hasta 20, o sea, tú llegas como más maduro. En mi época llegábamos niños a jugar contra hombres. Y en esa situación especial de la final contra Distrito, estábamos perdiendo en lo que era la puntuación anterior, que tú la hacías punto, quitabas el saque, esas cosas, estábamos perdiendo 10-0. Y hubo una ruptura, un zapato, se paró el juego, se acomodó. Entonces, los jugadores experimentados, que eran los que responsables del juego realmente, nos dicen a 3 jóvenes que estábamos ahí: muchachos, estamos cansados y toda la responsabilidad ahora es de ustedes. ¿Qué quieren? Entonces nosotros éramos un equipo joven, pero muy ganador en las categorías juveniles, y cuando pasamos a mayores nos dieron la oportunidad de decidir. Tú puedes decir, no, yo soy un niño, porque tú me vas a dar tu responsabilidad, esa es tuya. Nosotros más bien estábamos deseosos de ser partícipes fundamentales del juego y no simplemente comparsas, que es lo que estábamos haciendo en la primera parte del campeonato. Y bueno, no, jueguen con nosotros pelota alta, porque ellos venían de un campeonato mundial y jugaban muy rápido. Y nosotros jugábamos pelota alta porque saltábamos mucho, estábamos más jóvenes. Y entonces el juego rápido no lo coordinamos nunca. Y entonces nos complacieron, empezaron a jugar por la bola alta, y nosotros recuperamos el juego y lo ganamos. Un juego, bueno, con todo el grupo de distrito, tenía gente de la selección de los viejos, las nuevas generaciones. Fue un triunfo que nos catapultó, como decir, ya hicimos el grado para estar en mayores. En ese tiempo éramos unos niños y después salimos adultos después de esa final que le ganamos al Distrito Federal. Un lugar. Bueno, París, Francia. Es el sitio donde nació mi padre, donde me hacía los cuentos de pequeño. Mira, esto es así, está el río Sena, el Arco del Triunfo, la torre. Ver eso propiamente, o sea, estar en el sitio era como un reto y se cumplió. Pues pude estar ahí, respirar ese aire, sentir lo que él sentía en ese momento. Un ritual. Bueno, el ritual de la mayoría de los jugadores es tratar de concentrarse. Da risa, pero casi todos van al baño. Es como una cuestión como que todos están asustados, todos están nerviosos, y entonces tú estás como en un examen final, ¿no? Después que empiezan los 3 primeros puntos ya tú juegas tranquilo. Pero al principio tú vas al baño de cualquier partido, todos los atletas están ahí, no sé qué es lo que están buscando, pero están ahí relajándose, ¿no? Entonces da risa, pero es un ritual repetido, ¿no? Un maestro. Sí, yo tuve la suerte de tener a varios. De hecho, a mí me hicieron un homenaje en Paracoto y yo los invité a todos los posibles entrenadores desde la categoría, porque siempre he respetado
desde el que me enseñó a caminar hasta que me llevó hasta a los campeonatos mundiales, porque creo que todos colaboran en eso. Yo siempre veo que cuando tú pasas a la categoría siguiente, los atletas empiezan a despreciar al entrenador que los preparó en la categoría inicial, como si aquel trabajo no fue importante, el de llevarte hasta el sitio. Y entonces yo tengo la suerte de que siento el aprecio de todos mis entrenadores, desde que empecé en Petare, que eran unos bloques que yo bajaba y me asomaba y no me aceptaban, hasta el entrenador internacional, todos los que tuve, inclusive mis compañeros. Entonces estaba Alfredo Martínez, tuvo José Ferrer, tuvo Norberto Torres, tuvo Tien Cien, que era entrenador de origen asiático, tuvo Buscati, tuvo el profesor Alvarado, que nos soportó cuando estábamos niños que no jugábamos nada, y Efren Tobar, Antonio Figueira. O sea, pasé por muchos entrenadores, a cada uno debo gracias. Inclusive mis compañeros que a veces hemos fungido de entrenadores, somos de la misma edad, pero en unas épocas entrena uno, entrena hasta Alberto Moreno, que estuvo con la liga y nos entrena, y yo lo acepto como entrenador como cualquier otro, a pesar de que inclusive somos de la misma generación. El mejor consejo que le hayan dado. Bueno, yo pienso que los valores que me dio mi padre en cuanto a que la palabra es lo más importante que uno tiene. Yo recuerdo que tengo dos cosas: voy a un sitio o voy a hacer una cosa o no la voy a hacer. Eso de vamos a ver si no existe para mí en el vocabulario. Si yo te digo a ti que voy para el Estado Portuguesa el viernes, yo llegaré en canoa como sea, pero estoy ahí porque mi palabra está en el medio. Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos. Un amor. Mi madre. Creo que se entregó completamente, y bueno, en los últimos años solo pude ver agradecimiento en su mirada, porque estaba tratando de retribuir un poquito de todo lo que me dio a través de la vida, y bueno, se fue como, duró mucho tiempo de vida, pero a la vez se fue rápidamente, porque uno dice que ese es el tipo de amor que uno quiere que se acabe nunca, ¿no? Una pasión. Una pasión son mis hijos, que a través de ellos siento que las cosas que he tratado de hacer siempre son superadas por ellos. Que cada uno de ellos lleva algo de mí en el tiempo, y que sé que son los que, parte de esa enseñanza que les he dado, van a seguir de generación en generación gracias a ellos. Un olor que le recuerde su infancia. Hay unas flores que siempre que jugaba me generaban una alergia y me inflamaba, pero después el día siguiente volvió otra vez al mismo sitio. Era algo así como que no sé si era un girasol, era algo que muy atractivo, pero siempre me afectaba. ¿Eso no te metiste? Entonces tenía la cara hinchada, era alérgico a eso, pero siempre me acercaba ahí. ¿En quién cree? Bueno, hay algo sobrenatural, puede ser un Dios. No soy de las personas que voy continuamente a la iglesia, pero siento que los mandamientos se cumplen en función a que uno haga el bien a los demás. Yo creo que no es que uno va a estar un ritual, mira, hago esto, no puedo hacer esto, no. Yo creo que uno va en la vida y mientras tú ayudes a más personas, esas personas lo van a agradecer. No es que te van a devolver esa ayuda y no debes pensar en eso, sino simplemente te sientes bien tú por hacerle bien a los demás, y con eso es suficiente. Estamos aquí para servir a otros. Y yo decía siempre, yo tuve un tiempo haciendo muchos cursos de liderazgo y de mejoramiento profesional, personal, esas cosas. Y bueno, lo que saca uno del liderazgo es eso, que uno es un servidor, y en la medida que sirva a más personas, tu liderazgo crece más, porque es como que se necesita lo que tú haces para lograr el bien de los otros. Las canchas de voleibol han sido su vida. La malla, la mejor metáfora de los obstáculos que ha enfrentado y superado en su vida. Y los jugadores, la compañía necesaria para seguir adelante superando las metas propuestas. Vicente Pastor ha demostrado en cada campeonato, en cada juego, en cada saque, que es una eminencia deportiva en nuestro país como pentamundialista, y forma parte de nuestro récord Guinness con mucho orgullo nacional.